Hace 66 millones de años, los señores absolutos de este planeta desaparecieron en cuestión de horas, barridos por una catástrofe de proporciones inimaginables. Durante siglos, los seres humanos caminamos sobre sus tumbas sin saberlo, pisando la tierra que guardaba, a metros de profundidad, los restos de criaturas tan colosales y aterradoras que nuestra mente apenas puede comprenderlas. Pero la Tierra es generosa con sus secretos. Los entrega lentamente, hueso por hueso, garra por garra, a quienes tienen la paciencia y la pasión de buscarlos. Y lo que está entregando ahora mismo es algo que ningún científico del siglo XX hubiera podido predecir. Hoy, en los desiertos abrasadores de Marruecos, en las montañas heladas de Chile, en las estepas remotas de Uzbekistán y en las selvas tropicales de Tailandia, paleontólogos de todo el mundo están desenterrando evidencia de criaturas que nadie sabía que existían. Animales que reescriben los mapas de la evolución, que desafían todo lo que creíamos saber sobre cómo los dinosaurios conquistaron cada rincón de este planeta. Algunos de estos descubrimientos llegaron con huesos imponentes de depredadores que hicieron temblar continentes enteros. Otros llegaron en la forma más delicada y escalofriante posible. Embriones perfectamente preservados dentro de huevos de millones de años, con sus pequeños cuerpos aún en posición fetal, como si simplemente estuvieran dormidos esperando despertar. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos de nuevo a Agus Prehistórico, el canal donde los dinosaurios nunca se extinguen. Soy su amigo Agus y hoy les traigo uno de esos videos que me hacen sentir que vivimos en la época más increíble para ser un amante de la prehistoria. Antes de arrancar, les pido de corazón que le den like a este video y que, si todavía no están suscritos, lo hagan ahora mismo, porque no se pueden perder lo que viene. Y es que hoy, amigos y amigas, vamos a hablar de algo que suena casi imposible. Los dinosaurios siguen siendo descubiertos. No estamos hablando de polvo viejo guardado en el sótano de un museo. No. Estamos hablando de descubrimientos frescos, publicados en 2025 y 2026, que están sacudiendo la paleontología desde sus cimientos. Criaturas que nadie sabía que existían, que vivieron millones de años antes de que apareciera el primer ser humano y que recién ahora están saliendo a la luz por primera vez. Pero antes de revelarles cuáles son esos 7 descubrimientos que me volaron la cabeza, quiero contarles algo que pocos canales de divulgación se toman el tiempo de explicar. ¿Cómo funciona realmente el proceso de descubrir una nueva especie de dinosaurio? Porque hay una diferencia enorme entre encontrar un hueso en el suelo y que el mundo científico acepte que ese hueso pertenece a un animal completamente nuevo. Todo comienza en el campo. Un paleontólogo o incluso un ciudadano curioso sin título universitario tropieza literalmente con algo que sobresale de la roca. Puede ser una vértebra enorme, un fragmento de mandíbula llena de dientes, o simplemente un trozo de hueso petrificado del tamaño de una pelota de fútbol. En ese momento empieza una carrera contra el tiempo, porque los fósiles expuestos se degradan rápidamente al contacto con el aire y la humedad. El equipo de excavación llega con herramientas que van desde picos y palas hasta cepillos de dientes y bisturíes de precisión, dependiendo de la delicadeza del trabajo. Cada hueso es catalogado, fotografiado desde todos los ángulos posibles y extraído con una meticulosidad quirúrgica, que puede llevar días, semanas o incluso meses para un espécimen complejo. Cabe resaltar que algunos de los fósiles más importantes de la historia tardaron años enteros en ser completamente liberados de la roca que los rodeaba. Una vez en el laboratorio, empieza la etapa que más tiempo consume, la preparación. Los técnicos remueven milímetro a milímetro la roca adherida al hueso usando herramientas de aire comprimido, ácidos suaves y microscopios de alta precisión. Es un trabajo de orfebrería científica que puede tomar literalmente años antes de que el fósil esté listo para ser estudiado en profundidad. Y esto, amigos, es apenas el comienzo. El siguiente paso es el análisis anatómico comparativo, que básicamente significa que los científicos comparan el nuevo fósil con todos los dinosaurios conocidos hasta ese momento. Se miden ángulos de huesos, se estudian inserciones musculares, se analizan las texturas de la superficie ósea con lupa. Si hay suficientes diferencias que no pueden explicarse por variaciones de edad, sexo o individuo, el equipo empieza a sospechar que tiene algo completamente nuevo entre manos. Ahí viene la parte que le da legitimidad total al descubrimiento: la publicación científica. El equipo redacta un paper detallísimo describiendo al nuevo animal.
propone un nombre científico en latín o griego y lo envía a una revista especializada como o el Journal of Vertebrate Paleontology. Otros científicos que no participaron en el descubrimiento leen ese trabajo de forma anónima y lo critican con total rigor en lo que se llama revisión por pares, y solo si el trabajo supera esa evaluación, el nuevo dinosaurio es oficialmente reconocido por la comunidad científica global. Y bueno, mi gente, lo que hace que todo esto sea aún más emocionante es que este proceso está ocurriendo más rápido que nunca en la historia de la ciencia. En la década de los 90 se describían en promedio unas 12 o 15 nuevas especies de dinosaurios por año en todo el mundo. Hoy esa cifra supera las 50 nuevas especies anuales, y hay años donde se acerca peligrosamente a las 70. Esto no significa que de repente haya más dinosaurios enterrados, sino que hay más científicos, mejores herramientas, más tecnología de imágenes y un acceso global al conocimiento que permite que los descubrimientos lleguen desde rincones del planeta que antes eran totalmente inaccesibles para la ciencia occidental. Por cierto, también hay que mencionar el papel fundamental de la tomografía computarizada, esa misma tecnología que usan los hospitales para hacer escáneres, que hoy permite a los paleontólogos mirar el interior de un fósil sin romperlo y revelar estructuras cerebrales, canales nerviosos y detalles del oído interno que eran imposibles de ver hace 20 años. Todo esto para decirles que cuando hoy les presente a estos 7 dinosaurios descubiertos recientemente, no son simplemente animales nuevos sacados de la nada. Son el resultado de años de trabajo, sacrificio científico y una tecnología que avanza imparable, y cada uno de ellos tiene una historia de descubrimiento tan apasionante como el propio animal. Ahora sí, sin más que decir, vamos con el video. Muy bien, chicos y chicas. Arrancamos con los primeros 2 fascinantes descubrimientos de nuestra lista, y les juro que ninguno de los 2 decepciona. Vamos primero al continente africano, específicamente a las formaciones rocosas del norte de Marruecos, una zona que los paleontólogos llevan décadas considerando una de las más ricas en fósiles del Cretácico en todo el mundo. Fue allí, en 2025, donde un equipo de científicos anunció oficialmente la descripción de uno de los depredadores más aterradores que jamás pisó suelo africano. Su nombre es Ichthydus mauritanicus, y ya desde el nombre te dice de dónde viene. Mauritanicus hace referencia a la región histórica del norte de África donde fueron hallados sus restos. El nombre del género, Ichthydus, proviene del amazigh, la lengua bereber, y significa literalmente el que tiene garras, lo cual, como van a ver en un momento, es absolutamente apropiado. Fue descrito formalmente en una revista científica, especializada en 2025 tras años de trabajo de preparación y análisis en laboratorio. Ichthydus mauritanicus pertenece al grupo de los carnosaurios, que son básicamente los grandes depredadores de los supercontinentes del Cretácico, primos lejanos de los abelisáuridos que probablemente ya conocen si han visto algo sobre los dinosaurios de Gondwana. Con una longitud estimada de entre 8 y 10 metros de la cabeza a la cola y un peso que los investigadores calculan en torno a las 3 toneladas, este monstruo era sin duda el depredador alfa de su ecosistema norteafricano. Cabe resaltar que en esa misma región y época vivían también los enormes Spinosaurus y Carcharodontosaurus, lo cual convierte al ecosistema del Kemkem en uno de los entornos más peligrosos que hayan existido sobre la faz de la Tierra, lo que hace a Ichthydus mauritanicus especialmente interesante desde el punto de vista anatómico son sus extremidades anteriores. A diferencia de los tiranosáuridos como el famoso T-Rex, que tenían brazos ridículamente pequeños, este carnosaurio conservaba extremidades anteriores relativamente largas y musculosas, terminadas en garras curvas y afiladas que usaba activamente para sujetar a sus presas durante la cacería. Sus dientes, cerrados como cuchillos de carnicero y curvados hacia atrás, garantizaban que cualquier animal que mordiera no tuviera posibilidad alguna de escapar. Por cierto, el análisis histológico de sus huesos, es decir, el estudio microscópico de la estructura interna del tejido óseo, revela que era un animal de crecimiento relativamente rápido, lo que sugiere que alcanzaba su tamaño adulto en pocos años. En términos de comportamiento, los paleontólogos sugieren que Ichthydus era un cazador activo de presas medianas y grandes, posiblemente los saurópodos y ornitópodos que compartían su hábitat fluvial. Su construcción robusta y sus poderosas patas traseras indican una locomoción eficiente en terrenos irregulares, como los márgenes de ríos y zonas boscosas del Cretácico norteafricano. Lamentablemente, por ahora no existe ninguna representación de Ichthydus en películas ni videojuegos de gran presupuesto, pero no me sorprendería que en los próximos años aparezca en alguna producción documental de las grandes plataformas de streaming o en una expansión de Jurassic World Evolution, que siempre está actualizando su
Catálogo con las últimas novedades de la ciencia. Los fans de los carnosaurios africanos saben de sobra que estos animales merecen mucho más protagonismo en la cultura popular, y criaturas tan fascinantes como Ichthys son exactamente el tipo de descubrimiento que puede cambiar eso. Ahora bien, cruzamos el Atlántico y nos vamos hasta el extremo sur del mundo, porque el segundo descubrimiento de hoy viene nada menos que de Chile, uno de los países que menos asociamos con los grandes dinosaurios, pero que en los últimos años está dando sorpresa tras sorpresa. El dinosaurio en cuestión es Goncoquén nanoi, un hadrosáurido, o dinosaurio de pico de pato, descrito con base en restos encontrados en la Patagonia chilena. Su nombre viene del idioma del pueblo Aonikenk, los habitantes originarios del extremo sur del continente americano, y significa algo así como similar a un ganso salvaje, en referencia a su cabeza aplanada y su mandíbula amplia característica de todo el grupo. Lo que convierte a Goncoquén nanoi en un descubrimiento verdaderamente revolucionario no es su tamaño, sino su posición geográfica y lo que eso implica para nuestra comprensión de la historia evolutiva del continente. Hasta hace muy poco, los científicos creían que los hadrosáuridos llegaron a Sudamérica relativamente tarde, cerca del final del Cretácico, como parte de una migración masiva desde Norteamérica. Goncoquén nanoi demuestra que esa migración ocurrió mucho antes de lo que se pensaba, y que una vez en el sur, estos animales evolucionaron de forma completamente independiente durante millones de años. Desde el punto de vista físico, Goncoquén nanoi era un animal de talla media, con una longitud estimada de entre y 6 metros, bípedo la mayor parte del tiempo, pero capaz de desplazarse en patas al ramonear vegetación baja. Su cráneo plano y largo, sin las crestas elaboradas que ostentan parientes como el majestuoso Parasaurolophus, sugiere que era una especie más primitiva dentro del árbol evolutivo de los hadrosáuridos, un eslabón extraordinario que llena un vacío enorme en nuestro entendimiento de cómo se dispersaron estos dinosaurios por todo el planeta. Además de esto, el ecosistema en el que vivió era un ambiente fresco y húmedo, muy diferente de los ambientes cálidos que solemos asociar con los dinosaurios, lo que abre nuevas preguntas sobre la increíble capacidad de adaptación de este grupo de animales. Y bueno, mi gente, esos son nuestros dos primeros descubrimientos. Un aterrador depredador africano con garras diseñadas para matar y un herbívoro viajero que reescribió la historia de la migración dinosauriana en el hemisferio sur. Recuerden darle like al video si hasta aquí les está gustando el contenido, porque lo que viene a continuación en nuestra lista es todavía más impresionante, y no se lo pueden perder. Chicos y chicas, si pensaban que los dos primeros descubrimientos ya eran impresionantes, agárrense porque en este bloque del video las cosas se ponen todavía más interesantes. Vamos a cubrir 3 hallazgos que, cada uno a su manera, rompió esquemas establecidos dentro de la paleontología moderna. Tenemos titanosaurios en Asia Central, un dinosaurio con cuernos donde nadie esperaba encontrarlo, y uno de los hallazgos más emotivos y cinematográficos que la ciencia haya producido en años recientes. Arranquemos con las estepas de Uzbekistán, un país que la mayoría de la gente asocia con la ruta de la seda y los mercados de especias, pero que en los últimos años se ha convertido en uno de los puntos más calientes de la paleontología mundial. La formación geológica de Bisekti, en la región de Zarakuduk, tiene una particularidad extraordinaria. Conserva fósiles del Cretácico tardío con una calidad de preservación excepcional, y los equipos científicos que trabajan allí han estado describiendo nuevas especies a un ritmo que tiene al mundo de la ciencia completamente entusiasmado. Entre los descubrimientos más recientes destaca la descripción formal de nuevos titanosaurios, esos saurópodos de proporciones bíblicas que dominaron los ecosistemas del Cretácico en casi todos los continentes. Los titanosaurios de Uzbekistán son especialmente valiosos para la ciencia porque los saurópodos asiáticos del Cretácico tardío son mucho menos conocidos que sus primos sudamericanos o africanos. Cada nuevo espécimen de esta región ayuda a reconstruir cómo estos colosos se dispersaron por el supercontinente de la Eurasia y qué características anatómicas desarrollaron de manera independiente respecto a las poblaciones de Gondwana. Cabe resaltar que estamos hablando de animales que podían superar los 20 metros de longitud y pesar tanto como varios elefantes africanos juntos, criaturas de tallas titánicas que sacudían literalmente el suelo con cada paso que daban. Desde el punto de vista anatómico, los titanosaurios asiáticos presentan vértebras con cavidades de aire muy pronunciadas, lo que los hacía sorprendentemente livianos para su tamaño descomunal, un truco evolutivo fascinante que compartían con las aves modernas. Sus cuellos enormes, que podían medir varios metros por sí solos, les permitían alcanzar vegetación tanto a gran altura como al nivel del suelo,
sin mover prácticamente el cuerpo, lo que los convertía en máquinas de consumo vegetal increíblemente eficientes. Por cierto, los análisis del esmalte dental de titanosaurios de esta región sugieren que podían migrar estacionalmente cientos de kilómetros en busca de recursos, lo que habla de una inteligencia de navegación que solemos subestimar en estos animales. Ahora bien, el siguiente descubrimiento de esta lista es uno que dejó a la comunidad científica con la boca abierta, y lo digo sin exagerar. Durante décadas, los ceratópsidos, ese grupo de dinosaurios con cuernos y gorgueras óseas al que pertenecen el famoso Triceratops y sus parientes, fueron considerados un grupo exclusivamente norteamericano y asiático del norte. Nadie esperaba encontrar un representante de este linaje en el sudeste asiático, específicamente en Tailandia, que tiene condiciones geológicas y climáticas muy distintas a las regiones donde estos animales habían sido hallados previamente. Pues bien, el hallazgo de restos atribuibles a un ceratópsido en suelo tailandés constituye el primer registro oficial de este grupo en esa región, y su importancia biogeográfica es enorme. Lo que este descubrimiento sugiere es que los ceratópsidos tuvieron una distribución geográfica mucho más amplia en Asia de lo que se creía, aprovechando corredores terrestres durante periodos en los que el nivel del mar descendía y conectaba masas de tierra que hoy están separadas por océanos. Además de esto, el hallazgo abre la puerta a buscar activamente más ceratópsidos en otras zonas del sudeste asiático, que hasta ahora habían sido prácticamente ignoradas por los grandes programas de prospección paleontológica internacional. Los restos encontrados en Tailandia, aunque fragmentarios, muestran características diagnósticas inequívocas del grupo, incluyendo la textura particular del tejido óseo de la gorguera y la morfología de algunos elementos del cráneo. Los investigadores tailandeses que lideraron el estudio trabajan actualmente en ampliar las excavaciones en la zona para recuperar más material que permita una descripción anatómica más completa del animal. Si se confirma una nueva especie completa, estaríamos ante uno de los descubrimientos asiáticos más impactantes de la última década, y les aseguro que ese día los canales de divulgación de todo el mundo van a explotar con la noticia. Y llegamos al descubrimiento que personalmente más me emocionó de toda esta lista. Y creo que cuando lo entiendan van a sentir exactamente lo mismo. En una localidad que por ahora los científicos prefieren mantener con cierta reserva para proteger el yacimiento, se hallaron huevos de Oviraptorosauro. Esos dinosaurios emplumados de aspecto casi alienígena, con embriones en su interior preservados en posición fetal. No estamos hablando de simples fragmentos de hueso dentro de un huevo, sino de embriones prácticamente completos, con sus diminutos huesos articulados exactamente como estaban en el momento en que ese animal se detuvo para siempre en el tiempo. Lo que los científicos pudieron determinar gracias a este hallazgo extraordinario es que los Oviraptorosauris adoptaban una postura fetal específica justo antes de eclosionar, muy similar a la que adoptan los pollos modernos dentro del huevo, con la cabeza replegada bajo una de las extremidades y el cuerpo en posición compacta. Esto no solo refuerza el vínculo evolutivo directo entre los dinosaurios terópodos y las aves actuales, sino que nos da una ventana directa, casi íntima, a los procesos de desarrollo embrionario de animales que vivieron hace decenas de millones de años. Ver esas imágenes de los embriones fosilizados es, honestamente, una experiencia que te detiene en seco y te hace reflexionar sobre la maravilla absoluta de la paleontología como ciencia. Y bueno, mi gente, con eso cerramos este bloque de 3 descubrimientos que nos llevan de las estepas de Asia Central a las selvas de Tailandia y hasta el interior de un huevo de hace millones de años. Si quieren seguir siendo parte de esta comunidad prehistórica que construimos juntos día a día, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal, porque todavía nos quedan los últimos descubrimientos de la lista y el cierre que preparé especialmente para ustedes. Llegamos al bloque final de nuestro top 7, y les digo algo con total honestidad. Guardé 2 de los descubrimientos más impactantes de toda la lista para este cierre, porque así es como funciona esto, mi gente. Los mejores platos se sirven al final. Además, antes de despedirnos, vamos a hablar de algo que a muchos de ustedes les encanta: la presencia de estos nuevos dinosaurios en la cultura popular, en el cine, en los documentales y en los videojuegos. Así que acomódense, que todavía queda mucho por disfrutar. El 6º descubrimiento de nuestra lista nos lleva nuevamente a Sudamérica, específicamente a la Patagonia Argentina, esa región que a estas alturas podríamos llamar sin exagerar la capital mundial de los dinosaurios. A principios de 2026, un equipo de paleontólogos del Museo Carmen Funes de Neuquén describió formalmente a Jenin Hausay, un nuevo titanosaurio que habitó la Patagonia hace aproximadamente 83 millones de años, durante el Cretácico tardío. Su nombre combina una palabra mapuche que evoca la idea de algo antiguo y poderoso con el apellido del paleontólogo José Fernando Bonaparte.
uno de los investigadores más influyentes de la historia de la paleontología argentina, en un homenaje completamente merecido. Jenin Houssaye es un representante del linaje de los saltasaurinos, un grupo de titanosaurios que desarrolló una característica muy peculiar: osteodermos, es decir, placas óseas incrustadas en la piel que funcionaban como una especie de armadura natural. Imaginen a un animal del tamaño de un autobús articulado, caminando lentamente por la llanura patagónica, con la piel cubierta de pequeñas protuberancias óseas que brillaban bajo el sol del Cretácico. Era literalmente un tanque de carne y hueso. Los restos recuperados incluyen vértebras, huesos de las extremidades y fragmentos del cráneo, suficiente material para hacer una descripción anatómica sólida y ubicarlo con precisión en el árbol evolutivo de los saurópodos sudamericanos. Lo que hace a este descubrimiento especialmente relevante para la ciencia es que Jenin Houssaye ayuda a llenar un vacío temporal importante en la historia de los titanosaurios patagónicos. Ese periodo entre 80 y 90 millones de años atrás que todavía tiene muchos huecos. Además de esto, su análisis filogenético sugiere que los saltasaurinos diversificaron más rápido de lo que se pensaba, con varias líneas evolutivas desarrollándose en paralelo en distintas regiones de Gondwana. Para Argentina, que ya tiene en su tierra a gigantes como el Patagotitán majorum o el Argentinosaurus, encontrar un nuevo titanosaurio siempre es motivo de celebración nacional. Y llegamos al séptimo y último descubrimiento de nuestra lista, y este es uno que viene con una historia de campo que parece sacada de una película de aventuras. En la cuenca del Kemkem, esa misma región del norte de África que ya nos había dado a Ichthys mauritanicus, un equipo de investigadores marroquíes y europeos describió en 2025 a un nuevo espinosáurido, un pariente lejano del inmenso Spinosaurus, que representa una nueva rama del árbol evolutivo de estos fascinantes depredadores semiacuáticos. El descubrimiento confirma que la diversidad de espinosáuridos en el norte de África durante el Cretácico era mucho mayor de lo que cualquier modelo anterior había predicho, con varias especies coexistiendo en el mismo ecosistema fluvial. Los espinosáuridos, para quienes no los recuerden bien, son esos dinosaurios con cabeza de cocodrilo, cuerpo enorme y una vela dorsal espectacular que los hace inconfundibles. Este nuevo representante del grupo tenía una morfología del hocico ligeramente diferente a la de Spinosaurus, lo que sugiere que cada especie estaba adaptada a capturar distintos tipos de presas dentro del mismo ambiente, minimizando así la competencia directa entre depredadores en un ecosistema que, por cierto, era extraordinariamente violento. Cabe resaltar que el estudio del colágeno preservado en algunos de sus huesos está permitiendo a los investigadores extraer información sobre su fisiología, que hubiera sido completamente imposible de obtener hace apenas 20 años. Ahora bien, hablemos de lo que muchos de ustedes esperan: la cultura popular. Y aquí tengo que ser honesto, la mayoría de estos 7 descubrimientos son tan recientes que todavía no han hecho el salto a las grandes producciones de Hollywood ni a los videojuegos de gran presupuesto, y eso es completamente normal porque ese proceso lleva tiempo. Sin embargo, la saga de Jurassic World ha demostrado en sus últimas entregas una voluntad creciente de incorporar dinosaurios menos conocidos al elenco, y candidatos como Ichthys mauritanicus o el nuevo espinosáurido norteafricano tienen exactamente el perfil visual que los diseñadores de criaturas de esa franquicia adoran: grandes, con dientes amenazadores y con suficiente novedad científica para justificar su inclusión como una novedad de marketing. Además, plataformas como Netflix y Apple TV Plus han apostado fuerte por los documentales de paleontología de alta producción, y descubrimientos tan fotogénicos como los embriones de Oviraptorosaurus son exactamente el tipo de historia que esos productores buscan para sus próximas temporadas. En el mundo de los videojuegos, el simulador Prehistoric Kingdom y la saga Jurassic World Evolution tienen comunidades enormes de jugadores que presionan constantemente a los desarrolladores para que incorporen las últimas novedades científicas, y ya hay hilos de discusión en foros internacionales pidiendo que Gonkoken Nanoi y los nuevos titanosaurios uzbecos sean añadidos en futuras actualizaciones. La paleontología y la cultura popular se alimentan mutuamente de una manera que nunca había sido tan intensa como ahora, y eso, amigos míos, es una de las razones por las que este es el mejor momento de la historia para ser un aficionado a los dinosaurios. Y bueno, mi gente, llegamos al final de este recorrido por los 7 descubrimientos dinosaurianos más impactantes de 2025 y 2026, y espero de verdad haberles transmitido, aunque sea una pequeña parte de la emoción que yo siento cada vez que la ciencia nos regala una ventana nueva hacia ese mundo perdido que fue el Mesozoico. Cada hueso que sale de la Tierra, cada paper que se publica, cada nombre científico nuevo que aparece en las revistas especializadas, es un recordatorio de que nuestro planeta guarda secretos increíbles
increíbles que todavía estamos aprendiendo a leer. Si les gustó este video, ya saben qué hacer. Like, suscripción y compártanlo con alguien que también ame la prehistoria, porque esta comunidad prehistórica crece gracias a cada uno de ustedes. Los leo abajo en los comentarios, soy su amigo Agus y nos vemos en el próximo video.